vida eterna. Muchos sueñan con eso, tener existencia física indefinida, o mejor dicho, infinita. Pero, ¿hasta dónde se puede extender el ser humano? Si nos remontamos a la historia hace un siglo atrás, la esperanza de vida promedio en todo el mundo al nacer era de 20 y 40 años. O sea, que era normal que las personas lleguen a su fin a estas edades. Pero luego de un siglo, justo en los años 2000, aumentó la esperanza de vida a 72 años. Entonces, ¿vamos camino a la inmortalidad? Al principio del siglo XX, el cirujano Serge Voronov afirmaba haber encontrado la forma de revertir todo proceso de envejecimiento, ya que observó los fenómenos que tenían los eunucos después de la castración. Pero, ¿cómo se podía conseguir tal hazaña? Él creía que al trasplantar las glándulas de los monos a los seres humanos podría devolver la juventud y retrasar el envejecimiento, pero poco después se descubrió que no tenía efecto alguno y solo era un efecto placebo. Entonces tocó seguir observando para tener otra pista de la inmortalidad. Y pasamos por el molusco Ming, que es una almeja ártica que, aunque no vive eternamente, sí logra ser muy longeva y se cree que sí puede ser biológicamente inmortal. Fue encontrada en 2006 y ni creerán lo que se descubrió. Se determinó que nació en 1499, o sea que vivió 507 años. Otro animal que se ha observado su larga longevidad es la hidra bugaris. Puede llegar a la edad de 1400 años y lo hace sustituyendo células viejas por nuevas, lo que le da la característica de regenerar cada parte de su cuerpo que es dañada o amputada. Pero sin duda, la que es considerada inmortal biológicamente es la medusa Turritopsis, que es capaz de iniciar un proceso de rejuvenecimiento cuando ha llegado a su forma adulta. Pero replicar esto en humanos sería algo aburrido volver a pasar por todo el proceso de crecimiento una y otra vez. Y esto me hace preguntar, ¿se perderían los conocimientos que ya tenemos? Solo bromeo. Pero sí tiene mucha importancia para poder replicar el rejuvenecimiento celular y prolongar la juventud. Pero hay un reino totalmente distinto, con capacidades de inmortalidad única. Hablo del reino vegetal. Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo sabemos que una planta ha muerto? Antes de responder esto, espera un momento. A ver, pongámoslo así. Tenemos un árbol en el cual cortamos una rama, y esa rama la hacemos crecer hasta que sea una planta. Entonces, así sea que el árbol primario muera, todavía sigue viviendo. Y esto se puede hacer un sinfín de veces. Entonces, ¿qué define la muerte de un árbol? Por otro lado, hay árboles como los guayacanes que están totalmente secos, con apariencia de muerte. Pero llega una época del año en las cuales germinan y hay vida. Entonces, ¿qué define la muerte de un árbol? Es algo muy difícil de definir. ¿Son ellos realmente inmortales? Tal vez estemos dando ya los primeros pasos sobre la inmortalidad desde ya hace tiempo y no nos hemos dado cuenta, porque un tipo de inmortalidad que tal vez ya podemos realizar es mediante la clonación, algo que aún queda mucho para que se haga legal, aunque ya hay quienes clonan a sus mascotas, como los gatos, como un gato que fue clonado en China por encargo. Entonces, cuando seamos capaces de realizar legalmente la clonación en humanos, ¿seremos realmente inmortales? Y tal vez una especie superior nos descubra y nos investigue y vea cómo nosotros, al igual que la medusa Turritopsis, volvamos a nuestra forma más joven para repetir el ciclo. Si el video te gustó, dale me gusta y nos vemos en un próximo video.